Foro Legal, un espacio dedicado para informar y apoyar a la comunidad hispana en el conocimiento de todos sus derechos que tiene en los Estados Unidos. Foro Legal, todos los jueves a través de las 6:90 AM, nuestro especialista Agustín Pradillo y el abogado consultor Arnoldo Casillas te dan a conocer cómo ejercer tus derechos, protección en materia legal, cursos, congresos, entrevistas y toda la información que necesitas para poder ejercer y defender tus derechos legales. Participa en este programa de radio. Tu éxito está garantizado. Foro Legal. Buenas noches, ¿cómo estamos ustedes? Qué gusto saludarlos en su Foro Legal que estamos dando inicio el día de hoy para poder platicar sobre algunos aspectos relevantes de los temas que estamos llevando a cabo. Y bueno, como siempre, este programa es traído gracias al patrocinio de Casillas y Asociados, una corporación legal que ayuda a la comunidad hispana fundamentalmente. Y bueno, tenemos también aquí hoy temas, como siempre, ustedes saben, el jueves es el jueves, último jueves de cada mes, tenemos la presencia de nuestra abogada en migraciones, el jueves migratorio, que estaremos platicando con ella en un ratito más a fin de poder conversar sobre temas relevantes que estamos seguros a usted le va a interesar, así que tenga por ahí el papel, tenga también la pluma para que puedan tomar nota en caso de que quisieran ustedes platicar con ella sobre algunos aspectos relevantes. Nos puede marcar también al 1-855-922-8289, así que estaremos entrando. Vamos a hacer una pequeñita pausa y ya regresamos. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. El abogado Arnoldo Casillas se siente orgulloso por representar a la comunidad hispana. Por más de 25 años y el respaldo de un equipo bien preparado, ha representado a clientes quienes han sufrido daños catastróficos. Asimismo, ha sido un defensor de los derechos civiles de aquellas personas que se han visto afectadas por el abuso de las autoridades policiales, estatales y federales. Siente la confianza y seguridad de que su caso será tratado con el rigor y profesionalismo que se merece. El abogado Casillas lo atenderá en el teléfono 323-725-0917, 323-725-0917, 323-725-0917 del abogado Arnoldo Casillas. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Bueno, como les estábamos comentando, el día de hoy es jueves migratorio. Más adelantito vamos a platicar sobre esto y también estamos ya esperando una comunicación importante con la Ciudad de México, pero antes que nada quiero darle la bienvenida hoy a nuestro asesor legal, el abogado Arnoldo Casillas, que el día de hoy sí nos pudo acompañar, gracias a Dios. ¿Cómo que no, Agustín? Aquí siempre con ganas. En alma y corazón, Híjole. Pero a veces no siempre está con alma ni corazón, o nada más está con alma, no lo sé, la verdad. Mira, me tocó el jueves pasado. El jueves pasado, mira, fíjate, tuve una declaración acá en Encino, y de ahí me tocó una cita, y no te miento, en Hemet. ¿Sabes dónde queda Hemet? Sí, en Casa del Diablo. En el caso, híjole, ¿cuál otra parte? Pero allá quedó, y lamentablemente no los pude acompañar. Sí me tocó escucharlos, por supuesto, aquí, y siempre muy interesante. Y aquí para todos nuestros amigos aquí que nos escuchan, les mando un cariñoso abrazo, por supuesto, sí. Y también acordándoles a todos, por favor, mis amigos, y en estos últimos meses aquí, antes que nos toque la elección acá, tal vez una de las más importantes en la historia aquí reciente de este país, la elección de nuestro presidente, y nos toca a nosotros como latinos un poder tremendo, y cada voto, y no les miento, por favor, mis amigos, cada voto va a ser significativo. Y lo que les exijo aquí, para las personas acá que se pueden hacer ciudadanos, por favor, háganse ciudadanos. No hace mucho que aquí nos acompañó el cónsul general de Los Ángeles, el cónsul Sada, también exigiendo eso. Pero también
para nuestros amigos acá que tal vez no tienen la capacidad acá legalmente de hacerse ciudadanos, tal vez tienen hijos que son ciudadanos, o sobrinos, o sobrinas, o nietos, familiares, o amigos. Lo importante es que aquí nos toca la oportunidad de por fin dar acá luz a nuestra voz como latinos. La verdad, aquí hablando muy francamente, Donald Trump me da miedo, y a cada uno de ustedes, nuestros amigos latinos, le debería de dar miedo, Él tiene unas posiciones, unos pensamientos que, además de ser locos, son peligrosos. Son peligrosos. Y por supuesto, quién sabe en realidad si se fuera a ser presidente ¿Qué tanto de lo que dice puede llevar a cabo? Va a llegar a cabo, pero ya por lo menos la pauta la está poniendo. Sí, no, pero también es que le está dando voz a fuerzas extremas aquí en este país. Que poquito les falta. Sí, que poquito les falta, y pues él le está dando voz, le está dando arma, y eso también más que nada es lo que me da miedo. Y como abogado aquí, que siempre defiende la Constitución aquí de los Estados Unidos, reconozco, que mucho de lo que él propone es contra la ley, es contra no nomás la palabra, pero la alma de la Constitución. Pero hay que ponernos las pilas, mis amigos, por favor, tomen esto en cuenta. Pero más que ya las últimas declaraciones ya fueron verdaderamente vergonzosas, de que van a penar a las mujeres que aborten, y luego a los doctores, y luego ya no saben ni qué decir. Dice tantas tonterías. Ha insultado a tanta gente, pero como hoy decía una especialista, dice, es increíble. Cualquier otro político en cualquier otro lugar, si hubieran hecho una campaña así, ya estaría perdido. Y cada vez crece más. O sea, pero además deja de decirte, además, es el candidato más impopular de los últimos 32 años. Sí. Y sin embargo va a la cabeza de las elecciones ahí con los republicanos. O sea, es que la realidad es que uno al oírlo, además de darle miedo, le da uno risa. Yeah. Yo siempre si veo a Donald Trump ahí en la pantalla, le doy atención porque sé que va a decir algo tremendamente idiota, imposible, estúpido. No, por supuesto, hablando muy francamente. Pero mira, bueno, aquí salí del tema. Bueno, salimos un poquito, pero bueno, déjame decirles que el programa 3x1, que muchísimos de los paisanos mexicanos lo conocen porque ellos mismos lo han hecho, ha sido un éxito de solidaridad comunitaria transnacional. Déjame decirle que ha marcado el inicio de una política pública hacia los migrantes y sus comunidades, a partir de la cual los migrantes organizados en tantos nuevos actores sociales transnacionales del desarrollo están ya modificando el nivel de bienestar de sus propias comunidades de origen. De hecho, la evolución del programa muestra cómo al principio los clubes comienzan financiando obras realmente apremiantes, superfluas, algunos dirían, como reparación de iglesias, plazas, espacios comunitarios, pero se ha convertido en un proceso de cohesión comunitaria transnacional que posibilita transitar a una nueva etapa de financiamiento de la infraestructura básica, como agua, electricidad, drenaje, calles, carreteras, y llegar a una tercera etapa, que es la que todo el mundo está también esperando, que son las construcciones de escuelas, clínicas, centros de cómputo y programas de becas en México y Estados Unidos, y proyectos ambientales y residencia para la tercera edad. Y bueno, para platicarnos sobre este programa, su evolución y cómo ha beneficiado a diversas comunidades, y para quienes están interesados en participar en el mismo, tenemos a Samuel Berkenstein, quien es el director del programa 3x1 de migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social, desde la Ciudad de México. Así que le damos la bienvenida. Samuel, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Les agradezco a ustedes la oportunidad de platicar sobre el programa, y desde luego aprovecho de entrada para enviar un saludo a todo el auditorio de ustedes. Pues nos acompaña, está con nosotros en la cabina el abogado Arnaldo Casillas, y también está la abogada Maggie Castillo acompañándonos, quien seguramente se podrán incorporar y le harán algunas preguntas. El abogado Casillas lo quiere saludar. Licenciado, buenas noches y mucho gusto aquí conocerlo, y pues ya desde cuando soy un gran fanático aquí de este programa, y pues gracias a Dios que aquí lo tenemos para platicar un poquito en que sea de esto, y pues para darle más ánima, por supuesto. Sí, muchas gracias, y de veras no dudo de que esté usted entusiasmado con el programa,
porque es un programa que apenas lo conoce uno, se enamora uno de él. Eso, muchas gracias. La primera pregunta, y evidentemente, aunque mucha gente la conoce, lo sabe, lo ha vivido, pero para quienes no estén pues muy interesados, nos gustaría que nos explicara brevemente qué es el programa 3x1 para migrantes. Mire, el programa 3x1 para migrantes es un programa del gobierno de la República aquí en México, inspirado, desde luego, por las prácticas que realizaban los migrantes mexicanos ya desde los años 70 y 80 del siglo pasado, que consiste en combinar recursos de los migrantes con recursos de los tres órdenes de gobierno en México, es decir, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Así es. Entonces, se combinan los recursos de los migrantes con los recursos de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo en territorio nacional, en México, diferentes tipos de proyectos que son definidos, decididos, elegidos por los propios migrantes en beneficio de sus comunidades de origen aquí en México. El nombre del 3x1 del programa proviene de que el principio sobre el cual se organiza esta combinación de recursos es que por cada peso que ofrece el migrante o que proporciona el migrante, viene un peso del gobierno federal, un peso del gobierno estatal y un peso del gobierno municipal, y entonces son 3 pesos de gobiernos por cada peso de los migrantes, y de ahí viene el nombre del 3x1 para migrantes. Ya. Este programa, si no mal recuerdo, nace fundamentalmente de la inspiración de los zacatecanos, que algunos enfrentaron, sobre todo pues querían ayudar, y como lo estábamos comentando al principio de esta presentación, era un poco más como romántico, ¿no? Como querer ayudar a la población porque la iglesia estaba mal o porque estaba mal la placita, y querían que se viera bonito, y la verdad es que parecía algo bueno. ¿Cómo ha podido avanzar ese programa de esta cuestión, diríamos, algo romántica, a algo más fuerte, que apoye más a la comunidad? Pues mire, todo esto basado precisamente en la propia experiencia y en las elecciones de los migrantes. Como usted bien dice, al principio quizás había un cierto factor romántico, sí, en que ellos reunieran recursos para mandarlos a sus comunidades de origen, pues para restaurar una plaza o restaurar algún templo o crear un lienzo charro, y me encontré con una cosa muy interesante. Sí. También mandaban dinero aquí para construir estatuas. Caray, bueno, pues sí, lugares de origen. Bueno, ¿por qué no? Pues sí, en homenaje a algún personaje importante del pueblo, pero me encontré con una cantidad tremenda de estatuas. Que nadie las iba a poner seguramente, más que ellos. Pues sí, y que se financiaban precisamente con los recursos de ellos. Pero los mismos migrantes se dieron cuenta, claro, de las grandes necesidades que todavía existían en sus comunidades de origen, y digamos que esta fase romántica, sin haber desaparecido al 100%, pero fue dando sitio a decisiones mucho más pragmáticas y mucho más orientadas a promover el desarrollo social e incrementar el bienestar de sus comunidades acá. Y entonces se empezaron a destinar una buena cantidad de recursos de los migrantes, sí, a la construcción, por ejemplo, de caminos, la pavimentación de calles en sus comunidades de origen. Incluso ya después vino la introducción de agua potable, alcantarillado, electrificación, etcétera. Entonces empezó a hacer ya, además de la parte romántica, a hacer una parte mucho más práctica y más conectada con el desarrollo social. Y después de esto ya vino el interés de parte de los migrantes, y esto se reflejó en el propio programa, o sea, en su diseño y en sus reglas de operación. Se interesaron por proyectos productivos. Así es. Es decir, con este programa establecer en México micro y pequeñas empresas. Es decir, los recursos no dan para establecer grandes empresas, micro y pequeñas empresas, sí, pero desde tortillerías, desde posiblemente empresas de recolecciones, panaderías y todo esto que puede ayudar, ¿no? Estéticas, restaurantes, claro, a elección de los migrantes, que insisto, sí son de escala modesta, pero imagínense, en pequeñas comunidades proporcionaban empleo, ingreso
y todo el efecto en cascada sobre la economía local, además del pago de impuestos, y todo esto obviamente se venía a traducir en un incremento en el bienestar y una mejora en las condiciones de vida en sus comunidades de origen. Entonces esto ya fue hiper pragmático, si quieren ustedes llamarlo de esta manera, y pues ha ido creciendo esta vertiente de proyectos productivos, que los tenemos de 3 tipos, unos que se llaman proyectos individuales, otros proyectos productivos familiares y otros comunitarios. La diferencia está en cuántas familias se benefician de cada proyecto. Un proyecto productivo individual beneficia a una familia. Claro. Un proyecto productivo familiar beneficia de 2 a 4 familias, y luego tenemos los comunitarios que benefician de 5 familias en adelante. Entonces, nosotros, Sedesol, ponemos hasta 250,000 pesos por un proyecto de productivo individual. Entonces, vean ustedes, 250,000 pesos que da Sedesol, 250,000 pesos que pone el migrante, ya son 500,000 pesos. Sí. Y pudiera haber también aportación del gobierno estatal o del gobierno municipal, claro. Pero si no, tan solo con la aportación de Sedesol y del migrante, son 500,000 pesos que da para iniciar un buen negocito, o para ampliar uno ya existente. En el caso de los proyectos productivos familiares, que benefician de 2 a 4 familias, Sedesol aporta hasta 300,000 pesos por proyecto, y en los comunitarios hasta 500,000 pesos por proyecto. De tal manera que, aunque son micro y pequeñas empresas, en fin, pues son fuentes de empleo y fuentes de ingreso, y sobre todo esto hace que mejoren las economías en las comunidades de origen de los migrantes, que además en términos generales. Claro, y que además son las comunidades mayormente expulsoras precisamente de personas por carencia de trabajo, ¿no? Obviamente, por carencia de oportunidades, ¿no? Obviamente, porque los migrantes, ¿a dónde dirigen su atención, sus proyectos? Pues a aquellos lugares de donde ellos provienen, claro, aquí en México, que son precisamente las comunidades de donde salen los migrantes. Quisiera tocar 2 temitas que creo que son importantes y aclararlo, porque la gente a veces se había prestado muchas veces este programa y parecía que iba hasta morir el programa porque se estaba en algunos casos politizando, otros que decían que estaban pues prácticamente dirigidos por la presidencia municipal, como que lo hacían sus propios proyectos y no de los migrantes, y había cierta resistencia ya de pronto por parte de los clubes y acá y de las organizaciones a seguir participando, y que de pronto no veían que se estaban haciendo las cuestiones. Sé que se ha superado esto, o cómo lo han logrado realmente evitar para que no haya vestigios, ni ningún problema de corrupción, ni nada por mucho menos. Mire, la verdad de todo esto es que si yo les dijera que este programa no tiene problemas, no me lo creerían de cualquier manera. No, por eso todo el mundo no han dicho. Sí tiene, desde luego tiene algunos problemas, tiene algunas deficiencias, algunas fallas, como cualquier otro programa social. Sin embargo, hay que tomar en consideración la experiencia, la sensatez de los paisanos, de los migrantes, sí, que se dan cuenta de que estas cosas pueden pervertirse, pueden desviarse, y son muy cuidadosos en vigilar sus proyectos y el uso de sus usos. Hay ocasiones corrupción, lamentablemente, pues sí lo hay, pero yo me atrevo a afirmar con plena convicción de que en la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los proyectos, las cosas se dan con transparencia y se dan de una manera, un manejo honesto de los recursos. Le voy a dar un ejemplo. En las reglas de operación desde el año pasado, se establece que para un proyecto de infraestructura social, digamos la pavimentación, sí, el ejecutor casi, digamos, natural de este tipo de obras es el propio municipio. Bueno, ahora desde las reglas de operación del año pasado, y esto obviamente existe también en las reglas de operación de este año, se dice, para este tipo de proyectos se va a abrir una cuenta mancomunada, a donde van a ir los recursos de todas las partes que aportan, los migrantes, el municipio, el Estado y el gobierno federal. Uh-huh. Va ahí a una cuenta mancomunada, en donde para cualquier cheque que se vaya a emitir tiene que venir la firma del migrante o del representante de los migrantes, además del funcionario del municipio. Entonces, ahí ya hay vigilancia de los recursos por parte de los migrantes, okay, con estas cuentas mancomunadas, pero no es esto lo único.
Existe también una figura que se llama el Club Espejo. Así es. Esto es una cosa que un grupo de familiares, sobre todo, o vecinos de los migrantes aquí en México, que los clubes de migrantes organizan para que aquí en México estos clubes espejo vigilen el buen uso de los recursos, que se utilicen los materiales de buena calidad, que el proyecto se haga como se había convenido. Y estos clubes espejo realizan lo que se llaman funciones de Contraloría Social, son lo que yo llamo los ojos y los oídos de los migrantes. En México. Aquí en México, claro. En sus comunidades. ¿Y quiénes lo integran? Pues los mismos familiares y los mismos vecinos de los migrantes en quienes ellos tienen confianza. Así es. Y son los que los mantienen al tanto y tienen la capacidad de un club espejo de detener una obra. Si ven que las cosas no se están haciendo correctamente, detienen la obra, informan al club de migrantes, le dicen, oye, no se están haciendo las cosas correctamente, y entonces ya vienen todas las medidas para corregirlo. O sea, hay mecanismos, hay instrumentos, hay formas para hacer, para obligar, si lo quieren ver ustedes así, el buen uso de los recursos que ponen los migrantes y los gobiernos. La verdad, déjame decir una cuestión, y por eso no quiero insistir más en esto, ojalá que las reglas se hagan. Yo creo que los mexicanos en doble vertiente son una de las comunidades posiblemente, junto con otras seguramente, pero en ese sentido una de las más generosas que puede existir. No solamente el aportar las remesas que ya suman casi 23 mil millones de dólares cada año, lo que significa un ingreso verdaderamente bestial, brutal para cualquier país, increíble, prácticamente pues arriba de lo que México captaría por turismo o por quizás hoy hasta por el propio petróleo. No solamente estas aportaciones, sino la generosidad evidentemente está en estos programas del 3x1 y del 1x1 y todos los programas que están desarrollando, viendo por sus comunidades. O sea, no dejan de voltear la cara en el lugar donde nacieron. Mantienen esa raíz que le corre quizás miles de kilómetros, en donde siempre está permanentemente presente para ellos, y la verdad es una voluntad y una solidaridad que es envidiable, sé, por otros países que están queriendo también hacer ese tipo de programas por la generosidad que eso representa. Sí, y no quisiera yo de ninguna manera que esto se ensombreciera por estos achaques de corrupción, pero qué bueno que hay todos los mecanismos de control, porque esta generosidad debe de seguir. Sí, y usted bien ha utilizado estos dos términos, generosidad y solidaridad, y de veras son no solamente dignos de respeto, desde luego, sino admirables los migrantes mexicanos, porque como ellos mismos lo dicen, a lo mejor nosotros nos fuimos de México, pero México nunca se va a ir de nosotros. Eso es correcto. Entonces, la solidaridad y la generosidad de ellos, yo francamente tengo más de 20 años estudiando el fenómeno migratorio, he estudiado poblaciones de migrantes en Estados Unidos, italianos, irlandeses, polacos, etcétera, y he estudiado obviamente la migración mexicana, y de veras, en ningún otro grupo me he encontrado la solidaridad, la generosidad para con sus comunidades de origen como la tienen los migrantes mexicanos. Son dignos de toda nuestra admiración. Así es. No, Samuel, y aquí también, pues, hablar de admirar aquí. Lo que me interesa mucho es pues, aquí hablando de los detalles del programa, si nos permites aquí nomás para las personas que tal vez no tienen conocimiento aquí del programa, ¿cuáles son los criterios de la elegibilidad aquí y de la selección? Es decir, si yo como persona que, bueno, hablando aquí de mi tierra, de la tierra mexicana más sagrada que hay que hablar de Durango, ¿ok? Aquí tiene su duranguense. Y de Tepehuanes, además. Y de Tepehuanes, aquí hablando, mire, sin duda acá, si fuera a ver acá la necesidad de poner allí el estatua de Arnoldo Casillas ahí en la plaza central de Tepehuanes, ¿cómo le haría? ¿Cuáles serían los pasos? No se vaya a disgustar conmigo, pero ahí a lo mejor no podríamos entrar como el programa, porque ahí sí no ponemos recursos. No, sí, señor, no, por mucho supuesto. que se merezca usted el estatua, en fin. No, pero sí, ¿cuáles serían los criterios de financiamiento? Lo que le digo, se lo pongo como ejemplo. Sin duda, hay algunos programas que sin duda son mucho más, y burlo, pero hay un parque, hay algo así para el pueblo allí de mis amigos de Tepehuanes. Ahí en Tepehuanes,
cantidad tremenda de proyectos del 3x1, ¿sí? Pero es de los municipios donde quizás tenemos más, allá en Durango. Pero bueno, mire, depende obviamente del tipo de proyecto, cuáles son los criterios y los requisitos. En todos los casos, para poder participar en el programa, y esto es muy importante, sí, para poder participar en el programa, solamente se puede hacer en grupo, es decir, organizados, en un club, en una organización, una asociación, como lo quieran llamar. Es decir, no se puede participar a título individual. Okay. Tienen que formarse organizaciones. ¿Cómo se va a llamar la organización? ¿Cómo va a estar su mesa directiva, sus estatutos? Lo deciden los migrantes. Sí. Se requiere por lo menos 10 personas mayores de 18 años, en su mayoría de origen mexicano, que comprueben que tienen residencia en el exterior y por lo tanto que son migrantes. Sí. Con eso ya pueden constituir una organización de migrantes para participar en el programa. Se registran en el Consulado de México que les corresponde, depende en dónde esté ubicado este grupo, y una vez que tienen el registro, el consulado les entrega un documento llamado toma de nota. Sí. Es un documento gratuito, que tiene una vigencia de 3 años, renovable por 3 años y sigue siendo gratuito en la renovación. Con ese documento, la toma de nota, los miembros de esta organización ya pueden participar y obtener apoyos, es decir, recursos del presupuesto del programa. Entonces, es muy importante recordar que solamente agrupados pueden participar en el programa 3x1 para migrantes. Dependiendo del tipo de proyecto, son, pues digamos, los requisitos y los criterios que se aplican para elegirlos. Por dar un ejemplo, en el caso de los proyectos productivos, pues tienen que presentar un plan de negocios, tienen que dar toda la información que se requiere de cómo van a utilizar los recursos, cuáles son los propósitos del negocio que quieren echar a andar, etcétera. Hay una instancia que se llama Subcomité Técnico Evaluador de Proyectos Productivos, donde hay expertos del medio académico y del medio gubernamental que hacen una especie, pues digamos, de evaluación de cada uno de estos proyectos productivos para decir, bueno, estos son más viables, estos son menos viables, y ese tipo de opiniones de estos expertos se toman muy en cuenta al momento de decidir cuáles son los proyectos que se van a apoyar. Por darles un ejemplo, este es en el caso de los proyectos productivos. Hay otros, los de infraestructura, pues por ejemplo, que sean viables desde el punto de vista técnico, y para eso pues se tiene que preparar un expediente técnico donde tienen que llenar una serie de requisitos, de permisos, vamos a suponer una obra de electrificación, entonces tienen que tener ahí todos los requisitos que establece la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Sí. En todos los casos, repito, es importante tener presente que solamente agrupados se puede participar en el programa. Pues, don Samuel, se nos ha acabado el tiempo, esta es la primera vez y ojalá que tengamos mayores oportunidades de comunicarnos porque se han quedado una gran cantidad de temas pendientes, desde los fondos, recursos, cómo se consiguen, cómo se financian, bueno, enorme cantidad que pudiésemos, ojalá tener la oportunidad nuevamente de platicar con usted para poder ampliar de esto y sobre todo que la gente se entere y pueda participar más activamente. Así que pues le agradecemos muchísimo, la verdad, desde allá de la Ciudad de México, el doctor Samuel Berkenstein, quien es el director del programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social, quien ha estado con nosotros esta noche para platicarnos de este tema que consideramos sumamente interesante. Sí, muchísimas gracias a ustedes, nuevamente un saludo a todo su auditorio y yo me reitero a sus órdenes, siempre que ustedes consideren que vale la pena, pues desde luego podrán imaginar que a mí me entusiasma mucho el programa. Al contrario, muchísimas gracias. Y aquí lo esperamos, Samuel, ojalá pronto le toca visitarnos aquí en Los Ángeles. Aquí tiene su casa. Ojalá sea muy pronto y con mucho gusto los visito por allá. Lo esperamos. Vamos a hacer una larga pausa, no se vayan por favor, ya regresamos con mucho más información. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. XCWW, transmitiendo desde las playas de Rosarito, Baja California, México. 690 AM. La máquina celeste no quiere perder el ritmo y la calidad mostrada hasta el momento cuando reciban a unos peligrosos y veloces tuzos que les quieren complicar la vida. Este sábado a las 3:30 de la tarde a través del 690 de tu AM, la estación del fútbol mexicano.
La Liga MX es presentada por O'Reilly. Sigue adelante con O'Reilly. La Diagnosticado con autismo. 1 en 88. Ahora que sabes las probabilidades, entérate de los síntomas. Llama al 888-772-9050 para aprender más del tema. Un mensaje de Autism Speaks y el Out Council. Partido de poder a poder. Los Panzas Verdes viven un gran momento en el torneo. O'Reilly. Sigue adelante con O'Reilly. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. El Consulado de México en Santa Ana, California, y diversas organizaciones financieras lo invitan muy cordialmente a toda la comunidad mexicana a que nos acompañen a participar en las actividades de la Semana de Educación Financiera que se inician la próxima semana, y precisamente para hablarnos de este programa y para hablarnos de lo que vamos a tener durante los 5 días de la semana entrante, tenemos ya en la línea al cónsul del Consulado de México allá en Santa Ana, a Marco Antonio Fraire. Cónsul, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas noches. Un fuerte abrazo, no solamente a ti, también al abogado Casillas y, por supuesto, a todo el público Radio Escucha. Cónsul, buenas noches. Bueno, por favor, ¿nos podrías comentar, invitar a la gente a que participe? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a encontrar durante esa semana, cónsul? Claro que sí, Agustín. Muchas gracias, antes que nada, por abrir el espacio para ponernos en contacto con la comunidad y, como bien lo mencionas, pues hacerles llegar una atenta invitación para que nos acompañen en algunas de las actividades que tenemos programadas durante la semana del 4 al 9 de abril, vinculadas a esta iniciativa que es promovida por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior a través de toda la red consular de México a los Estados Unidos, y que se denomina la Semana de Educación Financiera. Como sabes, pues uno de los objetivos de los consulados es precisamente acercarle proyectos y servicios a la comunidad mexicana en un intento por mejorar sus condiciones de vida, no solamente sus condiciones, sino también su calidad de vida. Así es. Entonces, en este contexto, se han desarrollado varios esquemas de atención que están vinculados con proporcionar información a la comunidad respecto al manejo de sus propios recursos económicos. Y de ahí es donde surge la Semana de Educación Financiera como un intento de acercarle a la comunidad información de interés sobre diversos temas que afectan su ámbito financiero, el ámbito financiero no solamente en lo individual, sino en lo familiar, la economía familiar. A partir del 4 de abril, Agustín, vamos a tener ahí en el Consulado de México la presencia de representantes de diversas agencias e instituciones bancarias que van a estar ofreciendo de manera gratuita consejería, asesoría y algunos servicios vinculados, por ejemplo, con la preparación del pago de impuestos, vinculados con información sobre la apertura de cuentas bancarias, información sobre la obtención de tarjetas de crédito, saneamiento del crédito de algunas personas. Tú sabes que de repente por ahí algunas personas caen en mora, dejan de hacer algunos pagos de líneas de crédito que tienen, y eso les afecta su crédito en lo general. Entonces ahí vamos a estar asesorando a las personas sobre cómo sanear sus líneas de su crédito, y también cómo tener acceso a financiamiento para casa y para automóvil, entre otros servicios, Agustín. Perfecto. La gente que quiera obtener mayor información y que quiera asistir, cónsul, ¿qué debe de hacer? Mira, el lunes vamos a tener la inauguración formal de lo que es esta Semana de Educación Financiera, y de lunes a viernes de las 8 a las 2 de la tarde va a haber representantes de 12 agencias e instituciones bancarias físicamente ahí en el Consulado de México en Santa Ana. Entonces, cualquier persona que esté interesada en conocer cómo puede solicitar un crédito hipotecario, cómo puede acceder a un crédito para comprar un automóvil, cómo puede incluso adquirir automóvil o casas en México, pueden acercarse al consulado. También, si alguien tiene problemas por ahí para hacer su declaración de impuestos, acérquense y ahí van a recibir asesoría e información sobre la mejor manera de hacerlo.
además de que van a estar representantes de algunos bancos y de algunas uniones de crédito, también para proporcionar la información a los interesados sobre los productos que ofrecen esas instituciones bancarias para la comunidad. Pues muchísimas gracias y ojalá que la gente tome provecho de este importantísimo recurso que le está poniendo el Consulado de México, y no solamente, como bien lo dice usted, no solamente en el condado de en el condado de Orange, sino en todos los consulados de México se va a llevar a cabo en las 50 representaciones que tiene México en Estados Unidos esta semana binacional, esta semana de ayuda financiera, para que puedan sacar provecho. Cónsul, muchísimas gracias, estaremos en contacto. Al contrario, Agustín, muchas gracias y un fuerte abrazo a ti y a don Arnoldo. Gracias, saludos. Buenas noches, cónsul. Les recuerdo solamente que el Consulado de México está en la 2100 East de la Avenida 4, allí en Santana, con instalaciones pues hoy mucho más adecuadas, mucho más modernas, para que puedan usted tener allí el mejor servicio, Arnoldo. Para que te presten una lana ahí para el edificio que estamos comprando. Para el edificio, para la estatua ahí en la estatua en Tepehuanes que te quieren poner ahí, ¿no? Unos amigos. Ahí puedes conseguir los recursos. Y bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, si no nos van a decir groserías a alguien por ahí. Pues, ojalá. Como saben, pues estamos ya en nuestro jueves migratorio. Este es el último jueves del mes. Se nos ha acabado el tercer mes, el primer trimestre del 2016. Caray, qué feo se siente. Va como agua. Así que tenemos ya, como están escuchando ustedes, a nuestra abogada Maggie Castillo, como siempre aquí con nosotros acompañándonos, para platicar de algunos temas que consideramos pueden ser de mucha utilidad para ustedes. Y el primero que vamos a platicar es, abogada, cuando un pariente solicita a otro pariente para que pueda obtener su residencia, según esto, pues debe de cumplir una cantidad importante de requisitos. Entre ellos hay uno que destaca que a veces mucha gente no lo sabe muy bien cómo funciona, cuáles son sus responsabilidades, del famoso sponsor o de la famosa representante que lo va a ayudar. ¿Cómo son los requisitos, además de los otros que tienen que cumplir? Sí, buenas noches a todos. Vamos a hablar un poquito de ese requisito que es sumamente importante en el proceso migratorio. La persona tiene que documentar que quien está solicitando a su familiar tiene que documentar que gana cierto suficiente dinero para la petición. Y todo depende de cuántos dependes tenga, cuánto dinero gana anualmente a base de sus impuestos. Pero la persona que está pidiendo al representante tiene que demostrar sus impuestos y tiene que demostrar que puede mantener a su familiar si la persona entra a los Estados Unidos y obtiene la residencia. Si no califica a esa persona porque, por ejemplo, no trabaja, no gana suficiente dinero, tienen que buscar un joint sponsor, a otra persona que también dé sus impuestos y firme y se haga responsable, igual como la persona que está solicitando a su familiar. Así es que aquí va a haber dos responsables: el ciudadano residente que está solicitando a su familiar y el joint sponsor, la otra persona, el copatrocinador en estos casos. Y pues sí, ese requisito es necesario. Si no existe un joint sponsor o un copatrocinador, no hay residencia. ¿Hay algún monto específico que se deba de pedir, lo mínimo que se debe de demostrar para que la gente pueda autorizarlo? ¿Y cuándo es que se presenta esta solicitud? ¿O cómo es parte de la solicitud? El monto cambia cada año y cada año el gobierno nos da las cifras dependiendo por año. Por ejemplo, el de este año, del 2016, si la persona es soltera y va a solicitar y da la firma para otra persona, tiene que ganar $20,000 para poder... No es tanto, pero hay gente que pues no lo reúne. Claro, si más familiares tienes, más dinero tienes que ganar. Si son 8 personas, tienes que ganar $52,000 al año. Vamos a decir que un hijo pide a sus padres en este caso. Sí. Y son los dos. Sí. ¿Cuánto tiene mínimo que ganar ahí entonces? Si el hijo es soltero, entonces va a tener que ganar $25,200 anual para poder solicitar a su mamá y a su papá. ¿Y si él es casado? Si él es casado, depende de cuántos dependes tenga él. Si él es casado y tiene 4 de familia, entonces ya vamos a 7. Y 7 son 45,912. Wow. Aumenta por cada depende que la persona tiene. Sí. Y eso es un requisito absoluto. Si no, si ese no se cumple, no hay nada. Hay residencia, no hay pan, como dicen, no hay nada. Exacto.
¿Hay gente que se ha enfrentado a esta muralla y ha fracasado con ella? Bueno, sí, tengo y he tenido clientes que se le hace muy difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a dar este paso y firmar, porque claro, se están echando pues una responsabilidad de años. Un alacrancito ahí, ¿no? Sí, y hay que ser sincero en esto. Sí, es una responsabilidad. Sí, es una y responsabilidad pues grande, ¿no? tiene que saber a lo que se está enfrentando. Sí. El único punto es que si la persona, usted da la firma y esa persona eventualmente obtiene la ciudadanía, esa ya no es responsable porque ya es ciudadano. Así es que asegure, hasta ahí se acaba la responsabilidad. Se muere la persona, se hace ciudadana o trabaja más de 40 quarters que le llaman para ya no ser depende, pero principalmente tiene que ser ciudadano y eso es lo que se le recomienda. Perfecto. Mira, Agustín, aquí antes de tocar aquí la siguiente tema, quería reconocer un poquito a Maggie. Como tú sabes, yo de inmigración pues no soy especialista, incluso por eso tenemos aquí a una verdadera especialista, pues Maggie, y pues en muchos de nuestros casos tienen aspectos ahí de inmigración, se los encargamos aquí a Maggie y ella siempre pues con muchas ganas y con mucha capacidad sigue los éxitos y hoy acabo de saber que un caso que fíjate ha peleado por 9 años con ganas, ¿okay? Por fin hoy llegó a éxito. Lo quería reconocer porque quisiera acá que nuestros amigos aquí que nos están escuchando reconozcan que además aquí de atender a los asuntos típicos acá que yo me dedico, tenemos aquí una de las más finas abogadas aquí de inmigración. Maggie, por favor, ¿nos podrías platicar un poquito de ese éxito? Sí. Le iba a pedir a Robert que nos pusiera fanfarrias. Pero sí, muchas gracias por esto. Gracias, ay, qué bien, gracias. Para esto, para Maggie, después de, 9 años con este cliente, 9 años. ¿Y cuáles eran los principales obstáculos que enfrentaban y cuál fue la resolución, Maggie? Varios, principalmente teníamos un problema documentando su vida en Estados Unidos porque no teníamos todos los impuestos, y ese es el problema de los impuestos, no tenía todos sus impuestos, no estudió cuando llegó a los Estados Unidos y tuvimos que basarnos a declaraciones de familiares y sus hermanos, papá y mamá, y amigos, compadres, vecinos que vinieron a dar declaración de la vida. ¿Él enfrentaba deportación? Él enfrentaba deportación, sí. Y durante el tiempo de los 9 años también sufrió un crimen de DUI. Tuvo un DUI mientras que estábamos en deportación. Y quiero que sepan todos que un DUI es un crimen muy severo para migración. Claro. Causa la deportación y causa que nieguen los casos. Y con permiso, Maggie, claro. DUI, para que entendamos todas eso. Una condena de manejar ebrio. Exacto, manejar ebrio es un crimen muy serio, por lo cual si toman, no manejen, porque es un método fácil de ir a la deportación. Y por lo cual, pues eso fue un problema que tuvimos en el caso. Tuvimos que dar declaraciones de él, documentar que es una persona de carácter moral fino, aparte del crimen que tuvo, y explicar las circunstancias. Pero gracias a todo el trabajo, pues sí, el juez hoy dictó la orden al cual le otorgó la residencia, y él es padre de 4 hijos ciudadanos, uno de ellos que son gemelas. Así es que todo eso nos ayudó, y tiene bastantes familiares también aquí que son ciudadanos y residentes. Pero peleamos años y años y pues gracias, todo nos salió favorable. Gracias a Dios, sí, ya sabe usted que el gran esfuerzo fue de ella. No, ya sabe usted por ahí que si nos está escuchando y enfrenta problemas, nos puede consultar con muchísimo gusto. Ponemos en los espacios comerciales, pues ponemos nuestro anuncio, ahí viene nuestro teléfono, viene nuestra dirección, todo esto para que si usted tiene algún problema que quiera comentar sobre migratorio con sus familiares, estamos evidentemente para servirle. Maggie, y por último, a ver si nos da tiempecito, yo creo que sí. Hablamos de la que es, y me pareció interesante, hablamos de lo que significa una adopción. Una adopción es un proceso largo, complicado. Sí lo es. Pero el otro día alguien estaba reclamando porque lo habían adoptado y no lo pudieron hacer ciudadano. No lo pudieron hacer ciudadano, pero cuando yo leí este artículo es que era un mayor de edad al que habían adoptado y por lo tanto no tenía el derecho de la adopción. Y me surgió esta inquietud porque hay mucha gente que pensaría que con la adopción de pronto le pueden allanar el camino
para la residencia y luego la ciudadanía. Sí, se resuelve todo, pero no es así. A ver. La ley de adopción y residencia es muy complicada y tiene muchos requisitos, pero el más básico es la adopción tiene que hacer antes de que él o ella cumpla 16 años. 16 años, 16 años, no 18, menos de 18, 16 años. Se tiene que tener adopción y dependiendo del país de cuál viene esta persona, hay ciertos requisitos que tiene que seguir, como el convenio del Hague, que se firmó abril 1 de 2008 y tiene muchos requisitos para que inmigración acepte la adopción y le pueda dar la residencia a este hijo o hija. Así es que si eso es un método que quieren revisar, tendríamos que hablar más a fondo, pero sepan que no es algo fácil, no es como me adopta mi primo y ya arreglo. No, este proceso es largo y inmigración investiga estos casos a fondo. Pero digamos, a través de la adopción sí se puede lograr la residencia y la ciudadanía. Claro. Es un proceso sí que existe se hace, antes de los 16. Sí. Pero después ya es imposible, después de los 16. Correcto, ya es imposible. Ya la ley no lo permite porque ya se pasó de la edad. Y la edad es 16 años, antes de los 16 años. Y también asegurar que está siguiendo el convenio del Hague, si es un país al cual sigue ese acuerdo. Y eso es sumamente importante porque inmigración sí revisa todos los casos y asegura que no estás violando ese acuerdo. ¿Y esa convención, México forma parte de esa convención? Sí, México es uno de los países que firmó. ¿Y podrían, mexicanos podrían ser adoptados de pronto? Sí, pueden ser adoptados, pero tienen que seguir ese requisito y hay varios requisitos. El proceso, como indiqué, es largo y tardado y costoso porque se tiene que hacer un estudio en familiar, en la casa de la persona donde van a adoptar los niños o el niño. Se tiene que pedir a inmigración que certifique que la persona, el ciudadano residente, puede adoptar este niño. Se tiene que hacer un estudio completo de la casa de la persona y luego después de todo eso, inmigración verifica todo y ya acepta la visa. Y por lo cual lo hacen difícil porque no quieren que pues el vecino adopte el niño y mañana es residente. No, porque además hay que saber, y también hay que señalarlo, pues. También robo de niños. No es nada nuevo, evidentemente las mafias estas, ¿no? Sí. De hecho, en Guatemala se enfrentó un problema durísimo de mafias de los robos de niños y adopciones que se estaban dando de una manera sumamente sencilla, ¿no? Y de pronto adoptabas en dos minutos. Sí, no, mira, porque ya casi vamos acabando aquí, y quería aprovechar acá del radio, aquí, quería mandarle un saludo atento a un amigo, un amigo que conozco ya pues casi toda mi vida. Lo conocí acá en la escuela secundaria, el high school. Uh-huh. Como tal vez sabes, yo me crié acá en un barrio mexicano, latino principalmente, y pues pobre, francamente. Y este amigo desde Beverly Hills. Beverly Hills. Fue al contrario, este amigo desde entonces, un muchacho anglosajón que pues yo y él tuvimos una amistad tremendo, y este muchacho entonces joven, Matthew Prey, pues era cariñoso, era carismático, chistoso, lleno de alma. Y pues acá él persiguió acá su vida y yo la mía, y pues aunque no teníamos ahí el contacto, pues o mucho contacto, siempre nos quedamos aquí con esta amistad. No hace mucho que me tocó saber que Matt le detectaron un bulto en la garganta, aquí en la caja de la voz, y lo que tal vez será es un bulto aquí que pudiera ser canceroso. Y pues al oír esta noticia me dio pues una gran tristeza. Por supuesto, tengo la gran esperanza, y pues Matt siempre ha sido religioso, además de ser el tremendo amigo que ha sido para todos nuestros amigos, y lo que quería era nomás reconocer acá la amistad, reconocer acá el cariño que tengo por él, y además de eso desearle pues todo el éxito aquí en los pasos que pronto va a tomar. Por supuesto, segundo acá, pues también reconocer acá que nuestro Dios lo va a bendecir, lo sigue bendiciendo, y que va a salir bien. Matt, I love you, my brother, y aquí pronto nos vamos a ver. No, bueno, pues deseamos evidentemente que la mejor recuperación, y que ojalá que esto se convierta
pronto en nada más un recuerdo y se pueda superar esta enfermedad. Pues queremos agradecerles muchísimo la atención de su presencia aquí con nosotros, de su atención al programa Foro Legal. Nos estaremos escuchando, si así usted lo dispone y también Dios, el próximo jueves, y agradecemos también al abogado Arnoldo Casillas, a la abogada Maggie Castillo, el que haber estado con nosotros en este programa. Roberto, allá en los controles técnicos. Buenas muchísimas noches. Gracias y hasta luego. Gracias. Y nos estaremos escuchando, Buenas noches. amigos.